Se está conectando desde Caracas, Venezuela, en este instante Marcos Morín, y vamos con él pronto. ¿Qué tal, amigos de la sala en la herida del tiempo.com? La gente de Gama Medios, que comprende Gama Televisión, Gama Estéreo, Gama Colombia, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, chocó 7 días en el impreso y en el digital, y todos los medios donde tenemos el privilegio de colaborar. Hoy tenemos un invitado internacional, un gran amigo, un gran colega, de verdad, admirado y querido por nosotros los colombianos. Aunque es venezolano, yo creo que tiene un corazón también colombiano y bastante grande. Y todavía no le he preguntado, pero sé que cada uno de los venezolanos algo tiene de colombiano, un familiar, alguna experiencia, alguna anécdota, o nosotros también al contrario tenemos algo de venezolanos. Es un país que yo personalmente quiero y admiro mucho. Dicho todo esto, continuamos con esta serie de entrevistas de personajes de la FM, un formato que la está rompiendo en Colombia. Es la cadena de emisoras más grande, con un programa dirigido por Luis Carlos Vélez desde las 4 hasta las 10 de la mañana, impecable. Y él es Marcos Morín Aguirre, el corresponsal desde Venezuela. Lo escuchamos a las 4 de la mañana con el maestro Azur y con el Capi, con Yanelda, con Dianita, y luego sigue ya con Luis Carlos hasta las 10 de la mañana. Es un corresponsal de verdad importante porque nos mantiene informados de lo que pasa en ese país donde no hay mucha información, no hay mucha democracia, pero él hace todo lo posible por traer la verdad a Colombia. Dicho todo esto, Marcos, gracias por estar con nosotros, por sacar un tiempo para la gente de Gama Medios. Y primera pregunta, ¿cómo es trabajar en la FM y con Luis Carlos? Nadie nos está viendo aquí para que nos cuentes cómo es. Bueno, primero, Giovanni, un gran saludo para ti, gracias por tus palabras, un abrazo grande. Sí, todos los venezolanos tenemos un poquito de Colombia, familiares, amigos, hemos convivido con mucha gente del hermano país y sé que viceversa también. Y bueno, mira, llevo ya en la FM casi 7 años. Yo realmente entré unos meses antes que entrara Luis Carlos, y he estado ya toda esta etapa de la FM con Luis Carlos Vélez. Ha sido maravilloso, es una forma de crecer profesionalmente. Siempre tuve la oportunidad de trabajar en radio en Venezuela, en otros medios en Venezuela, y cuando se dio la oportunidad en el año 2017 de ingresar a la FM, pues no lo pensé 2 veces. Era mi sueño trabajar como corresponsal ya de un medio internacional, y sin duda he crecido muchísimo en lo personal, en lo profesional, a través de estos años trabajando con la emisora más grande sin duda de Colombia, y bueno, de la mano también de Luis Carlos Vélez y de todo el equipo de la mesa, que uno aprende todos los días algo nuevo, y no solamente en el tema noticioso, en el tema de producción. Y de verdad que en lo personal, bueno, por algo ya tengo tanto tiempo con la FM y me siento muy contento de ser el corresponsal de ellos aquí en Venezuela. Bueno, ahora la FM de RCN. 8:33, permítanme irme rápidamente a Venezuela con Marcos Morín. Esto es grave. María Corina Machado, que es la candidata de la oposición, está denunciando que sufrió un atentado en el occidente de Venezuela. Marcos Morín en Caracas, por favor cuéntenos qué está pasando, Marcos. Así es, Luis Carlos. Hace pocos minutos la dirigente opositora María Corina Machado, a través de sus redes sociales, publicó esta información. Abro comillas: esta madrugada cometieron un atentado contra mí y mi equipo en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela. Nuestros carros fueron vandalizados y cortaron la manguera de los frenos. Agentes del régimen de Nicolás Maduro nos siguieron desde el estado Portuguesa y rodearon la urbanización donde pernotamos. Marcos, ¿cómo es el trabajo? ¿Se organiza desde el día anterior? ¿Hay un consejo de redacción? ¿Se escogen temas? Obviamente tú tienes toda la autonomía del conocimiento para sugerirle al director y la gente de producción: está pasando esto, lo otro, pero hay un comité editorial. Y fuera de eso, ¿cómo es trabajar en un país donde no se dan mucho las garantías para ser corresponsal, porque están en continua vigilancia a ver qué están diciendo del régimen? Sí, bueno, básicamente, como tú dices, Giovanni, hay una cierta autonomía. Tengo esa, digamos, facultad como corresponsal. Eso no quiere decir que Luis Carlos, Cristian Torres, nuestro productor general, no mande información, no mande directrices de cosas puntuales que ellos necesitan en Colombia. Básicamente le damos mucha prioridad al tema, obviamente, de las relaciones. Desde el año 2019, cuando el tema con Guaidó, la cosa estaba bastante complicada para acceder a la información, para poder, digamos, tener más contacto con información desde Venezuela. Y luego de la llegada del presidente Petro y lo que es el reafirmamiento y lo que es la situación de reafirmar las relaciones
diplomáticas, volvemos otra vez a tener relaciones diplomáticas y consulares con Colombia, pues ha habido un poquito de más acceso a información. Y bueno, básicamente la agenda desde Venezuela gira en torno fundamentalmente al tema político de lo que es elecciones en este momento coyuntural, pero también el tema bilateral, las visitas del presidente Petro, las visitas de funcionarios de Colombia a Venezuela y viceversa, todo lo que son las agendas ya bilaterales y comunes que se están dando entre ambos países desde la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia. Por ejemplo, en el caso de la agenda bilateral, temas también como el Tren de Aragua, que es noticia en Venezuela, es noticia en Colombia. También, por supuesto, todo lo que es este acercamiento, este relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, no solamente en lo político, también en lo económico, los fronterizos, temas en común que pues se comparten en ambas agendas y que hace que haya más información que se le presenta, por supuesto, a la mesa, a Luis Carlos y, por supuesto, a la FM para ser divulgada desde Venezuela, temas de interés bilaterales. Por eso, sin duda, es bastante ya, digamos, un poco más gordita la pauta, que antes estaba tan afectada por el tema de no haber relaciones. Ahora hay mucho más movimiento en la noticia entre Venezuela y Colombia. Y bueno, con respecto al ejercicio del periodismo, es difícil en Venezuela ejercer el periodismo, es a veces un poco difícil acceder a la fuente oficial. Sin embargo, se hace el mayor esfuerzo para poder llevar la información desde Venezuela a Colombia. Uno creería erróneamente, Marcos, que qué horario tan cómodo el de Marcos, arranca 4 y a las 10 está fuera del aire, como decimos acá, pero es mentira, sigues produciendo información incluso hasta altas horas de la noche. Bueno, tenemos una diferencia horaria de 1 hora, es decir que yo arranco técnicamente a las 5 de la mañana hora de Venezuela, 4 de Colombia, pero yo no termino a las 10 de Colombia, sino a las 11 de Venezuela, ya cerca del mediodía. Sí. Eso hace, por supuesto, que también a esa hora normalmente la pauta informativa en Venezuela es que empieza a generar, digamos, noticias. En Venezuela las noticias se empiezan a dar a nivel político es después de las 10, 11 de la mañana, a diferencia de Colombia, que un alcalde, el mismo presidente, te puede convocar una rueda de prensa a las 7 de la mañana, a las 8. Aquí empieza el tema noticioso después de las 10 y por ende en la tarde, inclusive hasta en la noche. Claro. Entonces Nicolás Maduro hace alocuciones en la noche, cuando en Colombia ya es de tarde. Sí. Pero eso hace, como tú bien señalabas, que uno esté todo el día pues monitoreando la información que se genera desde Venezuela. Marcos, hay 2 momentos del programa que a mí me encantan, desde antes de las 4 lo sintonizo, con el maestro Azuri, es un poco más charlado, más comentadito, más anecdótico, lo disfruta uno mientras que prepara su café molido, pero llega Luis Carlos y la cosa es otra, ya es la información y directa, y no quiero decir que el programa de 4 a 5 no tenga la seriedad periodística, pero ya se arranca con la parte noticiosa con toda. ¿Cómo es ese cambio, si se quiere abrupto, cuando llega Luis Carlos y Azuri ya despedido? Yo disfruto, Giovanni, mucho esa franja porque ya llevo, como te dije, casi 7 años haciéndola con Azuri. Inclusive nos tocó en algún momento hacerla los dos solos con un operador de audio porque había vacaciones de algún miembro de la mesa de esa hora. Sí. Y entonces te podrás imaginar una franja de 1 hora, Azuri y yo llevándola, ¿no? Y con un solo operador del máster. 4:13 minutos, muchas gracias. 5 de la madrugada, 13 minutos, es 1 hora más en Caracas, Venezuela. Marcos Morín, buenos días, titular. Buenos días, Suri, gusto saludarte desde Caracas a 19 grados. En una reunión telemática este jueves, los fiscales generales de Venezuela y Colombia, Tarek William Saab y Luz Adriana Camargo, acordaron diversos mecanismos de cooperación penal internacional para el intercambio de información relacionada con la denuncia hecha por un grupo paramilitar colombiano. Por supuesto, sí, es una franja un poco más relajada, más no que raye en lo que no, en lo que sea, digamos, no seria, ¿no? Es una franja que evidentemente está dando información un poco más comentada. Son las 4:26 minutos. Marcos Molina en Caracas, una noticia del mundo hasta ahora. Azul, tenemos que el COVID-19 sigue causando un promedio de 1.700 muertes a la semana en todo el mundo, declaró este jueves la Organización Mundial de la Salud, que pidió que la población de riesgo siga vacunándose contra la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra contra el descenso de la cobertura de inmunización a nivel mundial. Azul. Y por supuesto, cuando llega Luis Carlos, nuestro jefe, pues todos activos porque ya es segmento noticioso. Por supuesto, yo la disfruto igual que obviamente la franja con Azuri. Quizás la franja con Azuri, el de 4 a 5, es una franja pues de prepararnos para lo que viene ya a las 5 de la mañana con Luis Carlos, ¿no? De hecho, los temas vamos tocándolos previamente, haciendo un preview de lo que viene con Luis Carlos. Luis Carlos nos manda el tema del día muchas veces, prácticamente siempre antes de la hora, de forma de que ya Azuri lo comenta.
Y bueno, trabajar con Azuri para mí siempre ha sido un orgullo. Es mi primer gran amigo que tuve en la Radio de Colombia desde que empecé, nuevecito, un poco perdido, porque la producción de la radio en Colombia es otro nivel. Entonces Colombia siempre ha sido una campeona del mundo en el tema de la radio, ¿no? Una de las mejores radios de América Latina y del mundo es la radio colombiana por su producción, precisamente, es una producción muy, muy meticulosa. Y por eso es que yo siempre he estado agradecido de trabajar con la FM RCN, porque he aprendido muchísimo. Pero sí, evidentemente se siente el cambio. La primera hora con Azuri es un poquito más hablada, y ya con Luis Carlos viene ya lo que es el segmento, los segmentos, el orden, salvo que venga alguna última hora y cambie la pauta. El hecho es que Colombia no va a enviar ya oficialmente observadores electorales a las elecciones en ese país. ¿Cómo han reaccionado en Caracas? Marcos Morín, buenos días. En vivo la FM de RCN desde Caracas. Buenos días, Luis Carlos. Les saludo desde la capital venezolana, 19 grados. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó este lunes la decisión de los gobiernos de Colombia y Brasil, quienes recientemente anunciaron que no enviarán misiones de observación a las elecciones presidenciales del 28 de julio por no tener suficiente tiempo para organizarlas. Marcos, ¿cómo te vinculas a la radio colombiana? ¿Cómo hiciste el contacto para ser corresponsal? Sabemos que eres especialista en lo que es el manejo de la información internacional, de las relaciones internacionales. Sí, bueno, realmente mi carrera base es licenciatura en estudios internacionales, y de ahí pues llegué al periodismo en Venezuela, hace ya más de 17 años. Primero empecé realmente con prensa escrita, después pasé a la radio, y llego a la Radio Colombia porque se dan unas protestas muy fuertes en el año 2017 en Venezuela. Yo trabajaba como corresponsal de Actualidad Radio de Estados Unidos. Termina pues las protestas y me llaman de Colombia. Estamos aquí para la FM de Colombia, podemos observar el despliegue de la Policía Nacional Bolivariana y también de la Guardia Nacional en este punto de la ciudad de Caracas, Venezuela, donde la oposición venezolana está iniciando lo que sería una protesta hacia el Palacio Federal Legislativo. También observamos que la otra ruta que podría trasladar a Juan Guaidó hacia el Palacio Federal Legislativo está totalmente bloqueada, y al fondo vemos cómo están llegando los manifestantes en este momento hacia lo que es esta zona de la ciudad de Caracas. Pero fue una llamada que recibo, digamos, porque ya veían mi trabajo, veían lo que yo generaba desde Venezuela, y bueno, quizás en ese momento tan coyuntural que había tantos problemas de calle, tantas protestas, viendo el manejo que yo le daba a la información, pues logran contactarme. Y yo acepto pues el hecho de pertenecer al FM RCN. Entonces de ahí ya en el mes de septiembre de ese año arranco formalmente como corresponsal, y bueno, ya este año, si Dios quiere, llegamos a 7 años con la FM. Bueno, cambiando un poco de tercio, como decimos acá, ¿cómo se logra, Marcos, para saber de tanta cosa? Porque a diferencia de una mesa donde hay periodistas especializados en diferentes temas, aunque todos hablan pues, del tema en particular, tú tienes que manejar mucha información. Te preguntan sobre deportes, te preguntan sobre algún artista que llegó a Venezuela, te preguntan sobre Nicolás Maduro, te preguntan sobre la jornada de béisbol. Estar preparado para contestar cualquier tema y al aire, así en caliente, porque no, muchas veces no te van a decir, oye, vamos a hablar del tema, sino se da el tema y te preguntan. ¿Cómo es esa formación para estar enterado prácticamente de todo? Yo pienso que, Giovanni, eso es vocacional, ¿no? Necesariamente para que tú hagas este trabajo te tiene que gustar primero, claro, y te tiene que gustar leer mucho, y te tiene que gustar estar metido en los medios, solamente limitarte a ver prensa nacional doméstica de aquí, sino estar en constante contacto con agencias internacionales. Yo desde hace más de 17 años tengo en mi teléfono, bueno, desde que aparecieron los smartphones, sí, bajé todas las aplicaciones de los principales medios internacionales, CNN, Deutsche Welle, agencias de todas partes, de Europa, hasta de Asia, de forma de tener un espectro, ¿no?, de lo que pasa fuera de Venezuela. Por ser internacionalista también es algo que tengo que estar informado, porque yo soy pues, egresado de una carrera en donde se habla o donde se trata el tema internacional en todas sus facetas, en lo político, en lo judicial, en lo económico. Entonces eso primero tendría que gustar, ¿no? Una persona que no le guste leer, que no le guste estar informada, que no le guste estar investigando, o que le moleste una alerta, de repente estoy con mi celular y me llega una alerta de una última hora de RCN o una última hora de CNN, no puedes trabajar en esto, ¿no? Tienes que siempre estar
constantemente revisando información. Yo cuando me levanto, lo primero que hago antes de salir al aire con Azuri es abrir en mi computadora las web que normalmente manejo de agencias de noticias. Reuters, Deutsche Welle, Euronews, también de América Latina, por supuesto prensa nacional de Venezuela. Y tienes que estar constantemente viéndolas y monitoreándolas, ¿no? Quizás ya la información cuando tú te levantas en la madrugada, ya se ha dado la información en Europa por el tema horario, ya en Asia es de tarde, entonces ya las noticias allá de lo que ocurrió en la mañana aquí era de madrugada. Y bueno, ya esperar lo que empieza a acontecer en América Latina, que es cuando ya tenemos el uso horario parecido de los países. Pero sin duda el secreto es ese, estar siempre revisando información, inclusive en los momentos de esparcimiento uno es imposible no ver el teléfono y meterse en las redes sociales o meterse en algún portal para ver alguna noticia. No, de que a cualquier periodista deportivo, de política, le preguntan algo del acontecer internacional y tiene la licencia de pronto no estar enterado, pero una persona que maneja el medio internacional no puede decir no estoy enterado, entonces tienes un compromiso adicional. Bueno, ¿cómo se logró esa empatía en la FM? Porque es que uno escucha de 4 a 5 el primer segmento, el Capi, Dianita, Yanelda, tú, es una familia. Yo sé que yo como periodista pues trato de verlo de manera diferente, pero me dejo también como contagiar por esa parte tan bonita de ser un oyente más. Y luego, después de las 5 hay un equipo mucho más grande, en donde está Santiago, en donde está William, el profe Quijano, está el doctor Lozano, está Darcy, bueno, para los corresponsales en Estados Unidos, y a veces se hacen contactos con ellos. Exacto. Entonces, tú te adaptas de muy buena forma a los dos formatos, y siempre cuando te dan cambio uno se siente muy contento porque dice, bueno, ahí viene Marcos y viene con información carnudita, como decimos acá. No te despegas en esas, digamos, 6 horas nunca de la información, o tienes unos momentos de relajarte, porque suele pasar que uno se desentiende un poquito y preciso en ese momento Luis Carlos, bueno, Marcos en Venezuela, ¿qué opina de tal cosa? ¿Son 6 horas de verdad que tienes que estar ahí sentado? Bueno, no me ha pasado, sí se me ha caído de repente la conexión cuando Luis Carlos en algún momento me ha dado un cambio y no lo puedo hacer porque se cayó la conexión o no se oye bien en el momento porque hay algún problema de conexión con el internet. Pero sí, evidentemente desde las 4 de la mañana tuyas, 5 mías, hasta las 10 tuyas, 11 mías, yo no me despego. De hecho, estoy conectado en línea con el programa y con la cabina, y siempre allí hablando con los operadores del máster si viene algún cambio, si se va a vender alguna información de última hora. Tenemos, por supuesto, nuestro chat, toda la producción y todos los corresponsales donde vendemos los temas. De repente puede pasar una última hora a las 9 de la mañana de Colombia y bueno, a lo mejor Luis Carlos no se ha dado cuenta y yo lo vendo, o viceversa. Me ha pasado que Luis Carlos ha visto algo de repente e inmediatamente yo me activo para confirmarlo o para divulgarlo. Pero evidentemente las 6 horas de programa, incluyendo la franja de 4 a 5, estamos yo en lo particular conectados. Yo hoy en día con mis amigos aquí en Venezuela digo que sé más de la política de Colombia que la de Venezuela algunas veces, porque me sé todos los nombres de los actores políticos, del registrador, de los ministros, de los congresistas. Claro. Es increíble. Marcos, bueno, relación con Colombia, familiar, comercial, has venido aquí, has estudiado acá. ¿Cómo es ese contacto con nuestra patria? Bueno, mi bisabuela materna era de Cúcuta, no la conocí, ella murió en el año 75, yo nací en el 79, pero mi bisabuela era nacida en Cúcuta, vivió muchos años en San Antonio del Táchira, mi abuela es de San Cristóbal, entonces ya por ahí hay un nexo, ¿no? Porque son ciudades fronterizas de Cúcuta y San Antonio han sido prácticamente una sola y durante muchos años era muy común ver a la gente de pasar la frontera, cucuteños que estudiaban en San Antonio y gente de San Antonio que estudiaba en Cúcuta, y esa relación, ¿no? En otros tiempos, ¿no? En esos tiempos de mi bisabuela era muy común eso, mi bisabuela era colombiana, y bueno, tengo una tía política que quiero y adoro mucho, Carmen Elisa, que es de Cali, la mamá de uno de mis primos más cercanos, que se vino en esa andanada, esa oleada de inmigración que hubo de Colombia en los 80, en los 70, ella fue una de esas tantas colombianas que se vino y se instaló en Venezuela y ya tiene 50 años viviendo en Venezuela casi, y aquí tuvo a Julio, mi primo, que está en Cali, hoy en día, por cierto, Julio vive en Cali, hay esa relación. ¿Y ya has venido aquí a Colombia varias veces? De pequeño fui mucho a la frontera, Cúcuta,
Maicao la conocí, Puerto Colombia, en algún momento. Pero no he tenido la oportunidad de ir propiamente a Bogotá. Quisiera conocer obviamente Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Hay que decirle a Luis Carlos que programe un consejo de redacción en Bogotá, que vengan todos los corresponsales de todo el mundo, ¿no? Sería una buena idea, ¿no? Maravilloso, de verdad. Unas últimas preguntas corticas ya para cerrar. ¿Cómo no? Marcos, ¿tú cómo defines la mesa de trabajo de la FM en el manejo de Luis Carlos? ¿Cada personaje tiene algo en particular? ¿Cómo te llevas con fulano, con sutano? ¿Qué impresión tienes desde la distancia de este grupo tan heterogéneo, pero que camina como la selección Colombia, sincronizadita? No, mira, uno aprende muchísimo todos los días. Luis Carlos, bueno, es una persona que ya yo veía desde tiempos que estaba en CNN, ¿no? Sí, claro. Venía aquí CNN y me topaba con Luis Carlos en CNN en español. Darcy también es una periodista muy reconocida que en su momento en Caracol también me la llegué a topar cuando teníamos esos canales aquí abiertos en Venezuela, hace muchos años, ¿no? Y cada personaje pues es distinto, ¿no? Yo gozo un mundo con el doctor Quijano porque es como a veces el niño malo de la película, pero lo hace bien porque hace precisamente llevar la contraria necesaria, llevar la contraria necesaria en la mesa. William, por supuesto, un hombre tan profesional que ha estado en tantos momentos determinantes en el periodismo en Colombia y que también de los demás experiencias, ni hablar del doctor Lozano. Santiago, bueno, Santiago es como decimos en Venezuela, el chamo del grupo, ¿no? El joven, pero con un gran trabajo y sin duda, un hombre, yo sé que Santiago cuando tenga unos 20 años más va a ser seguro un director de una estación fácilmente o de un medio porque tiene todas las condiciones, ¿no? Y bueno, todos en la mesa en general, el equipo de producción, Cristian Torres, gran amigo, gran productor, Marisol, los muchachos de la consola, Marisol, Sergio, Julián, también por supuesto los corresponsales con los que uno a veces habla y ya tiene cierta María afinidad, Molina, ¿no? Diana Mateus. María Molina, bueno, Diana es amiga mía, Dianita la conozco igual desde que entré yo al FM, estamos nosotros juntos trabajando y siempre estamos en contacto, sobre todo cuando hay alguna información que relaciona a Estados Unidos, Venezuela, Colombia, siempre estamos allí activos y bueno, grandes amigos a la distancia. Bueno, por supuesto María Molina, Lewis Acuña, que es el productor internacional, también Maestro Azuri, Yanelda, toda esta gente que Yanita conozco Alvarado. ahora con la fusión de RCN Radio, porque yo no los conocía a ellos. Claro, los vengo a conocer es cuando se hace la fusión, Yanelda, el Capi, Yanita Alvarado, que es la corresponsal en Bogotá, bueno, todo el equipo de verdad que es maravilloso. Y bueno, y otros que ya no están en el FM, que tuve la oportunidad, el honor de conocer, que también pues son unos grandes profesionales. Sí, exactamente. Pues Marcos, qué alegría esta entrevista porque te escuchamos siempre, te admiramos, es un trabajo depurado, impecable, generas una confianza en el oyente y nos parece importante que la mesa de trabajo tenga personajes así como tú, estudiados, estudiosos, trabajadores y disponibles todo el tiempo. Mira, sacar tiempo, debería estar descansando ya vísperas de fin de semana y sigues en esto, porque esto para ti es algo que te emociona. Y no, esperamos vernos pronto, ya sea en Venezuela, en Colombia, de verdad agradecidos por este tiempo que nos diste. Y a ustedes, amigos de la salenería, eltiempo.com, Gama Medios, que comprende Gama Televisión, Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com, canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, que fue 7 días digital e impreso. Muchas gracias y la próxima semana más personajes como Marcos, de interés. Excelente. Marcos Morín, su agenda para hoy. La Conferencia Episcopal de Venezuela alertó que el proceso electoral es atípico y lleno de desigualdades.